Bueno, caminamos casi a la tercera parte del programa, estamos entrando enseguida a ese lugar. Yo quiero dar la más cordial bienvenida por primera vez con nosotros aquí la presidenta de la Cámara de Diputados, ha sido presidente de la Cámara de Senadoras, ha sido presidente interina del Estado Plurinacional. Bueno, y es una combatiente en todos los frentes, se la ve en varios medios, se la ve en las calles, se la ve frente a las cámaras. No defendiendo, pero aclarando posiciones sobre el Estado Plurinacional y sus trabajos. Es así como la conocemos y queríamos tenerla acá y se ha dado un espacio que agradecemos muchísimo. Bienvenida, Gabriela Montaño, no voy a usar el primer nombre como decía, no porque está mal, sino que hay razones interesantes, pero bienvenida al programa, gracias por compartir este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes y la verdad es que tenía una deuda con el programa, me habían invitado varias veces. Y aquí estoy cumpliendo esa deuda y agradeciéndoles el espacio. No, al contrario, por favor. Hay mucho que hablar y me gusta cuando se hablan las cosas claras. Cuando yo la escucho y la sigo y seguimos siempre la noticia, siempre va al punto para aclarar. Generalmente es la aclaradora de temas y la descubridora de cosas ocultas. Quiero hablar de esto que ha causado tanto impacto y que ha sido un cruce de mala información sobre el estatus de los cooperativistas, sobre su trabajo, lo que pasó. Y generalmente hay personas que siempre quieren ver lo malo, nunca van a ver lo bueno. ¿Qué tenemos de nuevo hoy día para saber la perspectiva correcta de cómo analizar este conflicto que pasó y que esperamos que termine ya con las próximas medidas que va a tomar el gobierno sobre la sindicalización de los trabajadores en las cooperativas? ¿Qué nos puede decir, Gabriela, por favor? Bueno, a ver, aparentemente, lo que pasa es que hay cosas aparentes y cosas que de verdad de fondo importa para todos nosotros entender, para la ciudadanía sobre todo. Inicialmente este conflicto aparentemente se desencadena por la aprobación de una modificación a la ley de cooperativas. Y se ha escuchado en los últimos días, semanas, que el gobierno nacional e inclusive la Asamblea Legislativa Plurinacional no tuvo la voluntad de diálogo. Y eso no es cierto. Yo he estado personalmente y haciendo seguimiento a los innumerables momentos en los que se hizo esfuerzos muy grandes por buscar un escenario de diálogo con el sector cooperativista. Mire, el 2 de agosto recordarán todos los ciudadanos que el presidente lanza 11 decretos en Chayapata, sobre todo vinculados al tema de sequía. En ese acto estaba presente el presidente de FENCOMIN, Carlos Mamani, y el presidente Evo Morales, cuando entró al acto, le dijo: Carlos, el 6 o 7, dejemos que pase el 6 o 7, 6 de agosto, aniversario de la patria, 7 de agosto, Fuerzas Armadas, etc. Y te voy a convocar para que nos sentemos a hablar después, pasado el 7 de agosto. No se lo estaba diciendo a Carlos Mamani un director de un ministerio, un funcionario, se lo estaba diciendo el presidente del Estado Plurinacional. Y sin embargo, el 4 de agosto, antes del aniversario, anuncian desde FENCOMIN el inicio del bloqueo de carreteras para la siguiente semana. ¿Qué le respondió Mamani cuando el presidente dijo que claro que sí, que él aceptó? Claro, por supuesto, ¿no? Sí, claro, presidente, yo espero que me convoque. El 4, el 5 ya se lanza el anuncio de bloqueo de carreteras. El lunes 8, pasado el 6 y el 7 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas ya tenía una reunión programada también con FENCOMIN para hablar de un tema que luego apareció en el pliego petitorio, que era el tema de Vinto. Los cooperativistas mineros, o muchos de ellos, entregan mineral a Vinto y ahí ellos tenían un tema pendiente. Entendiendo eso, el ministro de Economía y Finanzas, junto con el viceministro Alfredo Rada, esperan en la reunión, la tenían programada para las 5 de la tarde. El ministro se comunica con Carlos Mamani y Carlos Mamani le responde: no voy a ir porque estamos preparando el bloqueo de carreteras.
Entonces, al día siguiente, antes del inicio del bloqueo de carreteras, anunciado bloqueo de carretera, el vicepresidente invita, a través de una carta firmada por el ministro de la Presidencia, al sector cooperativista minero a dialogar en una mesa el martes 9 a las 10 de la mañana. No asisten. Eso estoy hablando antes de que inicie el conflicto. Ese martes a las 11:30 de la mañana, más o menos, llega el pliego petitorio, una carta con el pliego petitorio al órgano ejecutivo, después de haber rechazado la reunión con el ministro de Economía, la reunión con el vicepresidente, etc. Por primera vez llega ese pliego petitorio. O sea, es decir, se anuncia el bloqueo de carretera sin un pliego. Sin saber por qué iban a hacer el bloqueo, digamos. Sí, solamente se dice que tiene que ver con la modificación de la ley de cooperativas y con algunos otros temas. Pero el pliego petitorio llega a las 11:30 de la mañana del 9. Después de rechazar un escenario de diálogo con el vicepresidente. No era un escenario, vuelvo a insistir, no era un escenario de diálogo con un funcionario de gobierno de menor rango, era el vicepresidente, en la vicepresidencia y por supuesto con varios ministros. Luego se inicia el bloqueo de carretera, la ciudadanía conoce el escenario de violencia que se desató contra periodistas, contra policías. La policía solamente fue con gases lacrimógenos, jamás se autorizó la utilización de armas letales ni nada que se le parezca. El viernes 12, el presidente del Senado, con asambleístas que provienen del sector cooperativista, logran que se levante un cuarto intermedio y se convoca una mesa de diálogo con el ministro de la Presidencia, estaba César Navarro, el ministro Carlos Romero, en la vicepresidencia, que inició más o menos el viernes 12 a las 9:20 de la noche. ¿Qué se acordó en esa reunión? En esa reunión se acordó que el gobierno nacional tenía un plazo hasta el siguiente miércoles para responder el pliego petitorio por escrito. Por escrito, FENCOMIN iba a dar una respuesta a esa respuesta del gobierno y que luego se iba a reiniciar la mesa de diálogo. Bueno, pues nunca pudo reiniciarse esa mesa de diálogo porque aparecieron una serie de pretextos para evitar esa mesa de diálogo. Primero se dijo el tema de los 10 detenidos, que tenían que liberarse los 10 detenidos, cosa que en primer lugar no le corresponde al órgano ejecutivo, es un tema que está en manos del Ministerio Público y del órgano judicial. Y en segundo lugar, toda la población había visto un escenario de muchísima violencia desplegada y la gran mayoría de la población no estaba de acuerdo con liberar simplemente a quienes estaban detenidos. Luego vino el lunes, el gobierno nacional, no el miércoles, lo reconocemos, sino el jueves a las 10 de la mañana, envió su respuesta al pliego petitorio. Y la respuesta de los cooperativistas fue, ustedes lo han escuchado, es una burla, el presidente nos ha declarado la guerra y vamos a dialogar siempre y cuando se libere a los 10 detenidos. Primero, los 10 detenidos fueron el pretexto para no ir a la mesa de diálogo. El lunes 22, el presidente del Senado y mi persona nos reunimos en la noche con varios asambleístas del sector cooperativista, pero dirigentes también de FENCOMIN. No estaba Carlos Mamani, pero estaba el vicepresidente y algunos otros dirigentes. Y ese lunes fue el lunes en el que apareció esa orden de aprehensión falsa o esas órdenes de aprehensión falsa contra dirigentes del sector cooperativista. Ellos ya habían preanunciado que iban a retomar el bloqueo al día siguiente. Nosotros hicimos muchos esfuerzos para intentar convencerlos de que esa no era la vía. Pero se puso como excusa esta vez ya las órdenes de aprehensión que eran falsas.
El fiscal de distrito Blanco hizo una conferencia de prensa, aclaró que eran órdenes falsas, que el fiscal que firmaba no era fiscal, que el formato de la fiscalía no era ese que aparecía. Pero a pesar de eso, igual se lanzó el bloqueo de carreteras nuevamente. ¿Y se estableció de dónde salió esa falsa orden de aprehensión? Bueno, eso está en investigación en el Ministerio Público, Pero se la amplificó. Pero sí sabemos que el abogado de los 10 detenidos, un doctor Zambrana, dice haber recibido esa orden, una copia de esa orden de aprehensión en sobre cerrado a su oficina y que por lo tanto él no sabe. Pero sí sabemos que ellos fueron parte de la distribución de esas órdenes de aprehensión falsas. Eso obviamente justifica volver al bloqueo y no sentarse a dialogar. Entre comillas, justifica. Claro. Es su justificación. Es su justificación ante la población, pero fue aclarada antes del inicio del bloqueo. Yo quiero que esto lo sepa la población. Inclusive nosotros enviamos el audio de la conferencia de prensa del fiscal a esos dirigentes con los que nos habíamos reunido, para decirles, es falso, no se lancen, busquemos el escenario del diálogo una vez más. Lastimosamente eso no dio resultados y otra vez el escenario fue inclusive más violento. Se utilizó una enorme cantidad de dinamita, de anfo, estaban preparados una serie de dispositivos. Bueno, el Ministerio de Gobierno, Carlos Romero, ha mostrado a los medios de comunicación y a la sociedad boliviana la enorme cantidad de explosivos. Enterrados inclusive en los cerros. Exactamente, y esos son los que fueron recuperados. Había una enorme cantidad más que no fueron recuperados por la policía, que no pudieron ser recuperados por la policía. Y entonces ahí es donde se sustenta esta afirmación de que se trata ya no de un movimiento reivindicativo, sino de un movimiento conspirativo. Pero hay otros elementos de ese análisis. El presidente YPF ha informado que 2 gasoductos fueron dañados. Uno a través de dinamita, se le hundió 3 centímetros al gasoducto. Por suerte, ese gasoducto no voló. El otro gasoducto en Panduro, como era aéreo, o sea, el tubo va por aire, se encendieron llantas intentando calentar el tubo, sobrecalentar el tubo y hacerlo explotar. Wow. Con esto, las 2 refinerías hubieran paralizado su trabajo. Eso ya no es reivindicativo, eso es afectación de la economía boliviana, afectación de los intereses del pueblo boliviano y, por supuesto, un intento de desestabilización al gobierno nacional y al Estado boliviano. Pero otro elemento más, yo no sé si a ustedes les llegó o les circuló ese rumor, pero el día jueves, cuando ya se conocía alguna información del posible asesinato del doctor Illanes, aparecen en redes sociales y se informa a periodistas que iba a haber un cambio del comandante nacional de la policía a las 10 de la noche. Así es, en el Palacio. La pregunta es, ¿eso estaba predefinido y se lanzó? ¿Quién lo lanzó? ¿De dónde viene? Era falso, absolutamente. Era falso, absolutamente. Porque incluso se mencionaban nombres, etcétera, que la primera mujer iba a ser comandante de la policía. Todo eso llegó. El presidente del Senado y mi persona estábamos en Palacio a las 9:30 de la noche y nada de eso estaba discutiéndose. Pero imagínese usted una información así en un momento tan delicado como ese, con una situación tan delicada como esa. ¿Cuál era la intención? Generar desestabilización al interior de la propia policía, claro, y un desorden. Eso también es una acción conspirativa clarísima. Entonces, estoy poniendo algunos ejemplos de esto, hay mucha más información que debe investigarse, pero lo que yo quiero llegar es ya al momento, el miércoles y el jueves, tan dolorosos para el país. El día miércoles,
por la tarde mueren en la confrontación entre policía y cooperativistas mineros las dos primeras personas, los dos primeros bolivianos. Estas personas mueren con herida de arma de fuego. Y mire usted, el día anterior, el día martes en la tarde, en la radio Fedecomín La Paz, ya se anunciaba que habían heridos graves con arma de fuego 9 milímetros y eso no sucedió. O sea, no había nada de eso todavía. ¿Cómo es que se preanuncia el martes en la tarde algo que luego sucede el miércoles en la tarde? ¿Cómo es? Además, ¿con qué calibre? ¿Y cuál es la intención de eso? Echarle gasolina al fuego, evitar el diálogo, buscar la manera más violenta de respuesta por parte del sector cooperativista. Porque, claro, hay un sentimiento de solidaridad que hace que, si yo sé que hay heridos por arma de fuego, entonces estoy yendo a ser más violento. Mi predisposición es de mayor violencia. Y mírense, preanuncio el martes y el miércoles se cumple con arma de 9 milímetros. ¿Quién sabía que alguien iba a ser herido con arma de 9 milímetros? El que tenía la información de alguien que probablemente iba a usar esa arma de 9 24 horas antes, más 24 horas antes. Por supuesto que lamentamos las muertes de bolivianos y bolivianas, cooperativistas, con el mismo dolor como Estado y como sociedad, porque su vida vale lo mismo que la vida del doctor Illanes. Así es. Sabemos que son circunstancias distintas, pero la vida vale lo mismo. En las siguientes horas, el día jueves ya, el doctor Illanes es tomado rehén y ese día, a la 1 de la tarde más o menos, el ministro Juan Ramón Quintana hace una conferencia de prensa y convoca un diálogo a las 4 de la tarde. A las 3:30 de la tarde, con asambleístas del sector cooperativista, con algunos dirigentes del sector cooperativista, se reúne el ministro Juan Ramón Quintana y el presidente del Senado y acuerdan, porque a pedido del sector cooperativista ellos dicen: nuestros dirigentes no van a llegar hasta las 4 de la tarde porque están en varios puntos. Posterguemos ese inicio de diálogo hasta las 8 de la mañana. Ya estaba secuestrado el doctor Illanes y los dirigentes que estaban dicen en esa reunión: con el doctor Illanes está el presidente de FENCOMIN, el vicepresidente de FENCOMIN y el ejecutivo de la Federación de la Paz de Cooperativas Mineras. Ellos son la garantía de que al doctor Illanes no le va a pasar nada. Ellos están para controlar esa situación. En el lugar donde está secuestrado, se supone. En el lugar donde está, están en Panduro, donde está. Ellos son la seguridad. Aproximadamente sabemos por los datos que tenemos de la autopsia que 1 hora y media más tarde se estaba asesinando al doctor Illanes. Ya estaba todo listo para el escenario de diálogos del día siguiente a las 8 de la mañana. ¿Qué sentido, qué lógica, qué explicación se le puede dar a algo así? Si ya estaba todo listo para que nos sentemos a dialogar a las 8 de la mañana. ¿Por qué se lo asesina a Illanes? Y había una garantía de dirigentes que decían que eran seguridad, digamos. Exactamente. Pero además hay gente que en los últimos días ha salido a decir, desde mi punto de vista absoluto, con una enorme irresponsabilidad, pero ¿por qué no se hizo nada para rescatar al doctor Illanes? Había dos vías. Una vía era buscar el diálogo. Y eso no solamente modificaba la situación del doctor Illanes, sino que también resolvía el conflicto, intentaba resolver el conflicto, levantaba el bloqueo de carreteras. Otra vía era tratar de ingresar por la fuerza, con la fuerza pública, a rescatar al doctor Illanes.
todos los elementos que ha mostrado el Ministerio de Gobierno de la situación que había en Panduro, miles de cooperativistas con mucha cantidad de explosivos, etcétera, en una lógica de guerra, no de reivindicación pacífica, ni mucho menos, claro, hubiera generado probablemente, en primer lugar, no era ninguna garantía para la vida del doctor Illanes, y en segundo lugar, podría haber generado muchas más muertes de policías y probablemente también de cooperativistas. Así está claro eso. Y nosotros no podíamos, ni como gobierno nacional, ni como órgano ejecutivo, ni como nadie de nosotros, podía poner en riesgo eso. Siempre el camino fue el diálogo para solucionar los problemas. O sea, esto lo tengo que, perdón que haya sido tan larga mi explicación, es que es muy pero importante. Creo que aquí escuchamos más que preguntamos. Creo que hay muchos detalles que probablemente la población no conozca y que debe conocer. O están distorsionados en su mente, ¿verdad? Porque ha habido muchísima contrainformación. Así es. E información distractiva también. Miren, en las últimas horas, en los últimos días ha aparecido en las redes sociales un video de un momento en el que está secuestrado el doctor Illanes rodeado por personas. Y se subtituló, digamos, el video, no solamente por medios nacionales, sino por medios internacionales y en las redes sociales, últimos minutos de la vida del doctor Illanes. En primer lugar, a ver, yo creo en la humanidad, creo en los seres humanos. Le prometo que yo no sería ni diputada si no creyera en los seres humanos. A mí me parece de una deshumanización muy grande la publicación de ese video, porque no se piensa ni se valora a la familia, a la gente que está con un dolor enorme. Así es. No importa nada con tal de conseguir objetivos políticos. Y eso no puede ser así. Hay elementos que nos muestran en el propio video porque no es verdad lo que se está afirmando de que son los últimos minutos. Primer elemento, ustedes manejan luces aquí en el estudio. Si uno ve la luz que cae sobre las personas que están en el video, se puede calcular que es un poco más de mediodía, 1 de la tarde, 1:30. La autopsia del doctor Illanes muestra que él fue asesinado alrededor de las 5:30 de la tarde. Por lo tanto, ese video fue filmado por lo menos 3 horas y media o 4 horas antes del asesinato del doctor Illanes. Por lo tanto, es una falacia. No son los últimos minutos. No son los últimos minutos. En segundo lugar, ¿cuál es el objetivo de publicar ese video? Y hemos escuchado a voces de la oposición diciendo esto. ¿Con quién habla el doctor Illanes? ¿A quién le está pidiendo ayuda? El objetivo es decir, no se le prestó ayuda. En el fondo, es ese el objetivo. Y eso es falso. Yo acabo de contar los hechos. A las 3:30 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, ya estaban sentadas las bases para que no haya más conflicto, para que al día siguiente a las 8 se sienten. Había una garantía de dirigentes que decían que no le iba a pasar nada al doctor Illanes. O sea que no es cierto que no se estaba haciendo ningún esfuerzo. Claro. Pero además resulta que los asesinos del doctor Illanes no están del otro lado de la línea telefónica, están en las imágenes. Y necesitamos como sociedad que esas personas paguen por su crimen. Esas personas deben estar en la cárcel. Probablemente entre esas personas que están en el video están los asesinos del doctor Illanes, los asesinos que además torturaron, que además, bueno, pero se quiere desviar la atención y la pregunta es, ¿quién está del otro lado de la línea? Pero además se dice,
yo no puedo revelar la fuente de quién me proporcionó ese video, porque yo tengo el derecho a protección de fuente. Por encima del derecho a protección de fuente está la vida de las personas, la vida de seres humanos. Hay un asesinato ahí. Hay un asesinato. Quien tiene información, no importa si es autoridad, si es fiscal, si es policía, si es ciudadano, si es periodista, tiene la obligación de proporcionarlo, tiene la obligación moral con la sociedad boliviana de proporcionar esa información. Entonces, no se puede decir, no, yo tengo derecho a protección de fuente. Está por encima ese derecho de la vida de las personas, del derecho de la sociedad de esclarecer un crimen, un asesinato horroroso. Yo creo que no. Por supuesto. Totalmente de acuerdo en eso. Yo creo Totalmente de acuerdo. Es que hay una manipulación tan especial, tan terrible, que la gente que está predispuesta ya desde antes del referéndum como para creer lo malo, como para creer lo que distorsiona, no sé, hay gente que va a creer lo malo siempre, aunque hay algo bueno. Una pregunta. Pero también creo que ustedes en su trabajo como periodistas, nosotros en nuestra labor de ofrecer información, tenemos papeles muy importantes. Es decir, nosotros no podemos dejar de intentar aproximarnos a la verdad. Hoy día lo decía el presidente en la promulgación de la modificación de la ley de telecomunicaciones. Tenemos que aproximarnos a la verdad. Probablemente nadie tenga la verdad absoluta. Así es. Como seres humanos no tenemos la verdad absoluta, pero tenemos la obligación de intentar acercarnos, hacer todos los esfuerzos para acercarnos a ella. Y tenemos la obligación de ofrecerle esta información a la población, a la ciudadanía, para que pueda tener la posibilidad de tomar mejores decisiones. Elementos de verdad y no de especulación. Así es. O de confusión. Justamente de eso se trata. Esa es nuestra meta. No decimos que tenemos la verdad absoluta, pero nos aproximamos. Hay un tema, hace días escuché, hace pocas horas atrás, al famoso Huracán Ramírez, un exsecretario de la COP, que en la vicepresidencia habló, hizo un recuento de la caminata minera tan importante, tan esclarecedora, y aterriza con que los cooperativistas son empresarios y los que estaban en los cerros eran empleados de ellos, que no tienen protección, no tienen ningún tipo de seguro ni nada, y que ellos no estaban en la verdadera lucha, sino dirigiendo. ¿Qué paso se va a seguir sobre esto? ¿Va a respetarse que los cooperativistas no tengan trabajadores sindicalizados? ¿Va a continuar con que empresarios privados, digamos que la Confederación de Empresarios Privados se vaya a los cerros a dinamitar, digamos algo así medio loco? ¿Qué pasos se van a seguir ahora? Porque realmente ha conmovido, y cuando se manipula antes de que se entierre al doctor Illanes muchísimas cosas, me parece un irrespeto terrible que nadie tiene derecho a hacerlo. Lo digo públicamente y lo hablo siempre, porque aquí en este canal y en los medios de comunicación que manejamos, no estamos atados a nadie para decir la verdad. Y esa verdad, aunque les incomode a algunos y nos pinten de colores según cómo hablamos, tiene que respetarse bajo principios éticos mínimos de convivencia humana. Mínimos. Así es. ¿Verdad? A ver, en primer lugar, el esclarecimiento de estos hechos es fundamental, porque el peor escenario es la impunidad. Como sociedad y como Estado tenemos que ser capaces de no dejar en impunidad estos hechos, dar con los responsables del asesinato del doctor Illanes y de la muerte de los cooperativistas mineros, de los 4 cooperativistas mineros. Bueno, uno de ellos sabemos que murió manipulando una dinamita que le estalló en la mano, le afectó parte del abdomen y posteriormente esta persona murió. Pero las otras personas que fueron muertas por herida de bala, tiene que ser investigada su muerte. Ese es un primer elemento que no lo podemos minimizar, no lo podemos dilatar, no lo podemos rodear de especulaciones, porque lo que necesitamos es que se encuentre la verdad, que se encuentre a los asesinos
y que estos asesinos vayan a la cárcel. Ni camuflarlo, obviamente, es la palabra. No hay que camuflar una verdad tan grande. Sabiendo que yo quiero hacer esta diferenciación por responsabilidad. No es la misma circunstancia en la que mueren los cooperativistas mineros que en la que se asesina y se tortura al doctor Illanes. Absolutamente, hay una gran diferencia. Hay una enorme diferencia. Y no porque el doctor Illanes sea autoridad y las otras personas no sean autoridades, sino por las circunstancias en las que mueren unos y en las que es asesinado otro. Ese es un escenario que tenemos que ser capaces de resolver como Estado, como instituciones del Estado y como sociedad. Permítame, Gabriela, y no se negocia. Porque realmente cuando hay este tipo de destrozos, desmanes, cuando se llega a un acuerdo se dice punto X. Se levanta todo tipo de acusación y persecución y responsabilidad por hechos, por muertes. Ha pedido alguna vez algunos documentos. Sería una barbaridad que suceda eso, ¿verdad? Cuando se llega a un acuerdo con los cooperativistas. Bueno, eso era lo que se pretendía obligar a negociar al gobierno nacional con los primeros 10 detenidos. Claro. Y el gobierno nacional no aceptó esa negociación, porque no se trata de violentar, no se trata de asesinar y luego intentar meterlo en un pliego petitorio. Exacto. Estamos hablando de otras cosas. El pliego petitorio ha sido, es y probablemente será el instrumento a través del cual las organizaciones sociales manifiestan sus necesidades, pero no es el instrumento a través del cual se negocia, primero, no se negocia la vida, no se negocia el crimen. En segundo lugar, y esto es el segundo elemento que quiero exponer, en segundo lugar no se negocia el interés común, el interés colectivo, el bien colectivo. Es decir, y voy a poner un ejemplo concreto, en el pliego petitorio del sector cooperativista existía una demanda, la asociación, la posibilidad, el cambio de la ley minera para abrir la posibilidad de que las cooperativas se asocien con empresas privadas transnacionales y nacionales para explotar aquellas áreas que fueron entregadas por el Estado al sector cooperativista, a las cooperativas mineras. Eso, en primer lugar, es inconstitucional, pero en segundo lugar va en contra del interés común, colectivo, de todos los bolivianos y bolivianas. Y ese también es un límite que debe ser respetado. Por supuesto. Por supuesto, entendiendo que el sector cooperativista no es un sector homogéneo. El sector cooperativista tiene cooperativas reales, verdaderas, que existen con socios, que trabajan y explotan el mineral todos los días, que arañan la tierra todos los días para sostenerse, igual que cualquier boliviano hace en otros sectores de la economía. Pero hay quienes han desnaturalizado esa lógica cooperativista para convertirse en empresas privadas, camuflándose en el sector cooperativista y que lograron introducir en ese pliego petitorio sus intereses, no los intereses de los cooperativistas de base, los cooperativistas verdaderos. Porque hay muchos cooperativistas que en su momento fueron mineros sindicalizados antes de que las empresas mineras despidan a miles de mineros en los años 80, que fueron mineros sindicalizados afiliados a la Central Obrera Boliviana y que hoy son cooperativistas porque tuvieron que buscar una salida laboral y la encontraron en la vía de ser cuentapropistas, digamos, cooperativistas, de asociarse con otros. Y yo creo que hay que hacer esa diferenciación. Quienes apostaron a el poner por encima del interés común, el interés individual, privado, de pequeños sectores, no pueden camuflarse detrás de las cooperativas. No pueden.
no les podemos permitir, ni como Estado ni como sociedad. Porque las cooperativas tienen una serie de beneficios que no tiene la empresa privada, porque tiene unas características de construcción colectiva de personas que están explotando directamente, que no tienen trabajadores, supuestamente, que no sacan un beneficio extra que no sea el de alimentar a su propia cooperativa y a sus socios, y eso no puede camuflarse como empresa privada. Si eres empresa privada, inscríbete como empresa privada, compórtate como empresa privada, cumple las obligaciones de empresa privada y ten los beneficios de empresa privada. Si eres cooperativa, lo mismo, pero cada quien en su lugar. Y lo que ha mostrado este conflicto es que eso está mezclado y hay que ordenarlo. Y eso es lo que se tiene que hacer. Yo quiero que vayamos a una pequeña pausa para llegar a conclusiones de todo lo que se ha informado y aterrizar en varios puntos que están esclareciendo la mente de la gente. Es muy importante que el pueblo sepa qué es lo que realmente sucede, porque las medias verdades, medias informaciones, especulaciones y de ahí todo lo que queremos enreda a la gente. Una pausa, por favor, enseguida las conclusiones en este relato, en esta descripción de los eventos que nos ayuda a lo que todos queremos, encontrar el centro de la verdad. Una pausa.